para que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador tome posesión de su cargo. Esta es la historia de hoy. Exactamente, y comenzamos porque invalida la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Ley de Seguridad Interior aprobada en el 2017, la cual buscaba regular la actuación de las Fuerzas Armadas. Entre críticas y acusaciones de la oposición, el Senado de la República avaló la ley de la Fiscalía General. Claudia Sheinbaum presenta plan de seguridad para la Ciudad de México y asegura que no es necesaria la presencia de la Guardia Nacional aquí en la capital del país. Sigue el juicio en contra de El Chapo. El rey Zambada asegura que se sobornó a la PGR y a la Interpol ahora. Comenzamos con la información aprobada por el gobierno del presidente de México, Enrique Peña Nieto, apenas el 21 de diciembre. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida la Ley de Seguridad Interior, impugnada desde su origen por instituciones federales y también por organizaciones sociales. Aquí la historia. De manera unánime, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la Ley de Seguridad Interior. ¿Están facultados los militares para ejecutar arrestos? ¿Están facultados los militares para ejecutar detenciones, intervenciones, cateos, entrevistas? ¿Pueden los militares llevar a cabo controles provisionales preventivos? ¿Pueden los militares vigilar, seguir, localizar a una persona con motivo de una indagatoria penal de la que tienen conocimiento? 9 ministros, incluido el ministro presidente Luis María Aguilar, decidieron declarar la total inconstitucionalidad de la polémica ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 21 de diciembre. Hubo ausencia de la ministra Margarita Luna y el voto de invalidez parcial del ministro Jorge Pardo Rebolledo. Una ley desarticulada podría generar un mal mayor no deseado a la participación de las Fuerzas Armadas, de tal forma que debería emitirse una nueva norma. Los ministros señalaron vicios en el proceso legislativo, contradicciones en los conceptos de seguridad interior, pública y nacional, ausencia de consulta a pueblos indígenas y la militarización de la seguridad interior, entre otros temas. Que ante este tipo de vicios, la decisión de este tribunal debe ser la invalidez total del sistema normativo de que se trate, toda vez que podría perder su sentido y armonía el cuerpo normativo en su integridad que diseñó el legislador, en este caso, la Ley de Seguridad Interior. El colectivo Seguridad Sin Guerra celebró la determinación, pero lamentó que el presidente electo continúe este camino con el anuncio de una Guardia Nacional. Es claro que la Suprema Corte ha dado hoy un paso en la dirección correcta. Ayer se anunció un paso del gobierno entrante que va en la dirección equivocada, un paso que profundiza la militarización de la seguridad pública. Con imágenes de Anuar Nájera para el financiero Bloomberg, José Raúl Linares. Con 70 votos a favor y 47 en contra, el Senado aprobó en lo general y en la ley que crea a la Fiscalía General en medio de un debate donde la oposición asegura que sí habría un fiscal carnal, pues afirman esta reforma no garantiza la autonomía de la dependencia. Pedro Iriar, reportero de Bitácora Política, tiene los detalles. Adelante. Así es, Blanca, Héctor, los saludo con muchísimo gusto. Esta tarde se aprobó aquí en el Senado la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Con esta se busca reemplazar la Procuraduría General. Aquí la oposición hizo notar su descontento y es que aseguraron que con esta ley como se aprobó no se asegura de ninguna manera la autonomía de la Fiscalía. El reclamo los panistas lo hicieron de la mano de su coordinador, Damián Cepeda, quien aseguró que todo esto fue una farsa. Vamos a ver lo que dijo el senador. Entonces, no hay Fiscalía General Autónoma e Independencia. Es un engaño de Morena y es un engaño de Andrés Manuel López Obrador. Al mismo tiempo, el senador del Partido de la Revolución Democrática, Juan Cepeda, aseguró que hay muchos legisladores que actualmente se encuentran en Morena que hace un año se encontraban en contra de esta ley. Vamos a ver lo que dijo. Que en esta misma tribuna se pronunciaron porque eso no debía ser. Y su principal argumento era que no iba a tener autonomía ese fiscal transeccional.
Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional le dejó un consejo a Morena, que ahora es mayoría. Esto lo hizo la senadora Claudia Anaya. Vamos a ver lo que les dijo. Esos errores ya los cometimos quienes hoy somos oposición. Y por no atender a los detalles, hoy, desde otra posición, queremos demostrar que hemos entendido. Sin embargo, y a pesar de todas las críticas, Morena decidió aprobar esta ley, ya que aseguraron que es crucial para el futuro de México. Esto fue lo que dijo la senadora Olga Sánchez Cordero. Vamos a verlo. Para restaurar el Estado de Derecho, y subrayo, restaurar el Estado de Derecho, es indispensable aprobar esta ley e iniciar el proceso para el nombramiento del titular de la Fiscalía General. Es la información que tenemos hasta el momento. Blanca, Héctor, regresamos los micrófonos al estudio. Muchas gracias, Pedro, por tu reporte completo, como siempre, desde el Senado de la República. Y continuamos con más, porque a un día de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó ya su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, hoy el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió nuevas alertas de viaje para México, en las que advirtió a sus ciudadanos que eviten viajar, por ejemplo, a estados como Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y también a Tamaulipas, debido a los altos niveles de delincuencia que se registran en dichas entidades del país. Mientras que en el Senado de la República, Morena respaldó la propuesta de López Obrador sobre crear una Guardia Nacional en la que el Ejército y Marina realicen labores de seguridad pública. Mire. Continuar ante la incapacidad de los cuerpos policiales, estatales, municipales, era un dilema. La verdad que la situación es muy grave, no solamente a nivel de municipios, sino a nivel estatal y en todo el territorio de nuestro país. Seguramente el Ejecutivo, ya estando en funciones, nos hará llegar la propuesta, la iniciativa de reformas constitucionales para estas figuras y otras más. Por su parte, el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió no olvidar lo que prometió Andrés Manuel López Obrador durante su campaña, pues aseguró que con la creación de la Guardia Nacional, el presidente electo está cayendo en contradicciones. Escuchemos. No solamente no cumplen lo que al respecto comentaron, sino que ponen al frente de la estrategia a los militares, a quienes hubo el compromiso de sacarlos, que nosotros decíamos que tenían que estar, pero tenían que estar bajo lo que la Constitución y las leyes les permiten. Ahora les dan el mando completo y la responsabilidad completa. Enrique Graue, rector de la máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, advirtió que se necesita presupuesto para mejorar y fortalecer la educación pública, tal y como lo propuso López Obrador en su Plan Nacional de Paz y Seguridad el día de ayer, el cual busca el otorgamiento de becas para jóvenes y estudiantes de bachillerato y de educación superior también. Y la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó ya el plan de seguridad para la Ciudad de México, el cual entra en vigor a partir del 5 de diciembre cuando ella asuma el cargo. Claudia Sheinbaum consideró que la distribución de 16 coordinadores de seguridad, uno por alcaldía, bastará para atender el problema de inseguridad que se vive en la capital del país. El plan de seguridad, llamado Estrategia para una Ciudad de México segura y en paz, consta de 15 ejes. Estos son, en primer lugar, la Ley de Seguridad Ciudadana, que pretende una coordinación con alcaldías capitalinas y de otros estados. Además, contempla también el mando único, que se coordinará con las autoridades de todas las alcaldías en la Ciudad de México. El gobierno estatal pretende también desarrollar estrategias de seguridad interestatales. Además, una coordinación con gobierno federal para trabajar en un frente común contra la inseguridad, contra la delincuencia en la capital. Los cuerpos de seguridad y justicia también deberán mantener una estrecha relación de trabajo. Además, contempla la erradicación de la corrupción por medio de métodos de transparencia de datos en las secretarías dependientes del gobierno de la Ciudad de México. También el fortalecimiento de labores de inteligencia por parte de los departamentos de monitoreo y de vigilancia.
controles de confianza y sectorialización de operaciones policíacas, las cuales harán una evaluación diaria para realizar una clasificación de los delitos de forma georreferenciados. Además, el reforzamiento de seguridad para vigilar el transporte público, también la capacitación y profesionalización de los cuerpos policiales, lo cual incluye el refuerzo al respeto de los derechos humanos y ampliar también el conocimiento en materia de protección civil. Estos puntos que presenta hoy la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México también contemplan la protección de los derechos humanos y protocolos de actuación policial, quienes serán en un principio básicos en la operación, además del fortalecimiento de la prevención por medios de educación y programas sociales, el alto al fuego en puntos rojos de la Ciudad de México, con lo que se pretende no actuar con violencia en las colonias más conflictivas de la capital del país. Además, se trabajará en la proximidad de la policía con el ciudadano y el último eje de esta estrategia de seguridad, que entrará en vigor a partir del próximo 5 de diciembre, es la coordinación con comerciantes y empresarios para implementar estrategias de seguridad. Así es, Héctor, como estos ejes de la estrategia para una Ciudad de México segura y en paz fueron presentados hoy por la jefa de gobierno electa. Gracias, Blanca. La jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, nombró a Jesús Horta Martínez como próximo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ya no será Secretaría de Seguridad Pública, sino Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Quién es Jesús Horta? Jesús Horta fue oficial mayor durante la administración de Marcelo Ebrard. Es licenciado en Economía por el TEC de Monterrey y maestro en Administración de Empresas por la Universidad de Texas. Además, en la Secretaría de Gobernación fungió como secretario general de la Policía Federal y director general de Administración del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este hombre que usted está viendo en pantalla será el encargado de preservar la seguridad en la capital de la República Mexicana. Del Poder Judicial de la Federación. Y esta noche en el estudio de Bitácora Política damos la bienvenida a Nancy Escobar. Ella es editora en jefe del Financiero de la sección nacional. Nancy, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme de nuevo y aquí estamos para hablar de este tema que está bastante interesante, ¿no? Exactamente. ¿Con qué quieres empezar, Nancy? Ayer se presentó ya este Plan Nacional de Paz y Seguridad que va a implementar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador durante los próximos 6 años. Exactamente. Digo, es un plan que si lo vemos a grandes rasgos tendríamos elementos bastante rescatables, que yo creo que muchos de los ciudadanos de este país estaríamos interesados en que eso se concrete. O sea, finalmente el hecho de pensar en pacificar el país, en que tengas una nueva forma de combatir las drogas, modificar las leyes que están relacionadas con la persecución de ciertos delitos, generar una estructura, una recomposición del tejido social, creo que son de esas cosas que muchos sexenios han venido persiguiendo. Quizás si estas estrategias tienen una forma de operarse de manera adecuada, creo que podrían ser efectivas. Lo que llama la atención, y creo que es en el foco en donde todos analistas, gente, expertos, interesados, es en esta materia de militarización. Yo creo que el hecho de dejar a los militares en las calles, lo han dicho los sexenios, los dos anteriores, es importante. ¿Por qué? Porque las policías no están capacitadas, las policías no son confiables, las policías están sometidas por el narcotráfico, por los grupos criminales y que definitivamente no tienen la estructura que debieran tener. Pero yo ahorita veo un plan que se olvida de las policías,
y que entonces genera el involucramiento de los militares en estas tareas de seguridad pública para las que no fueron entrenados, ¿no? Hoy estaba leyendo algunas comunicaciones de especialistas en el tema y preguntaban, ¿alguien se ha ocupado o alguien se ha preocupado por mencionar dónde quedará la Policía Federal? Fíjate que están incluidos en este plan de una manera muy poco clara, porque en un principio señalan que estarían involucrándose en este cuerpo general, en esta coordinación general que estaría dividida en 266 regiones, que incluiría elementos de la Policía Federal, elementos de la Policía Naval y elementos del Ejército. Esos formarían lo que serían, digamos que, los primeros visos de la Guardia Nacional, que estaría creándose para dentro de 3 años, ¿no? Esa Guardia Nacional, para que exista como debiera existir, hay que reformar la Constitución, ¿no? No puede existir en este momento con ese espíritu. Sí se les incluye, pero están señalando que efectivamente sean los cuerpos que están más capacitados. O sea, los federales que están más capacitados, que sean los que se integren a la Policía Militar que ya existe. Esa Policía Militar ha existido desde siempre, pero que ahora tenga estas labores de seguridad, ¿no? Sí. Yo veo difícil. ¿Por qué? Precisamente porque ahora que se han generado operativos específicos en Guerrero, en Michoacán, en Tamaulipas, estos cuerpos llegan de momento, o sea, toman el control momentáneamente, pero después deben dejar paso a las policías municipales, a las policías estatales. ¿Qué va a pasar con esos? ¿Dónde quedan los policías? ¿Realmente todos los policías son malos, todos son corruptos, todos son desechables? Yo sí creo que no está habiendo un análisis serio de lo que pasa con la policía. Solamente estamos diciendo, vamos a sacar más policías, más militares a la calle. Pero ¿y dónde quedan todos estos que ya fueron capacitados para atender al ciudadano, para detener ciudadanos? Entonces, ¿ahora los soldados van a detener ciudadanos? ¿Y dónde queda el Ministerio Público también? En la estrategia esta, tú la lees de pe a pa y nunca se menciona el Ministerio Público más que para la persecución, ¿no? Para el seguimiento del delito. Pero debe haber una coadyuvancia. De hecho, ayer creo que era Mario Delgado el que decía que tenía que gestionarse dentro de las nuevas reglamentaciones esa coadyuvancia con el Ministerio Público. Nancy, y otra cosa que también llama la atención ayer es un punto que dice específicamente regenerar la ética de la sociedad a través de una constitución moral. ¿Cómo está este tema? Porque no lo sé. Llamó muchísimo la atención ayer. Yo creo que ni ellos lo tienen tan claro. Vuelve a ocurrir con un plan que presenta este nuevo gobierno, en que no sabemos los cómo, en que no tenemos claridad del procedimiento, de qué sigue una vez que presentas tu proyecto y tu plan, bueno, cómo se va a llevar a cabo. Esto es tan abstracto que es ideología pura. O sea, constitución moral, ¿con base en qué? Lo que es moral para ti puede ser no moral para mí. ¿Con base en qué? ¿Para quién? Claro. ¿Quién pone las reglas en los términos tan subjetivos como esos, ¿no? Sí. O sea, sí es difícil de entender. Nancy, aprovechando al máximo tu presencia esta tarde aquí en Bitácora Política y de lo que has podido observar, de lo que han sido las reacciones de distintos sectores, tú como editor en jefe de esta sección nacional, ¿cómo ha sido recibido por distintos sectores este plan? Muy mal. La mayoría muy mal. O sea, la mayoría de los expertos te dicen, no hay país que demuestre que la participación del ejército en tareas de seguridad pública baje los índices de violencia. No hay un solo estudio que te asegure que eso ocurre. Por ejemplo, eso lo decía ayer el propio López Portillo, que estaba aquí con Risco en el programa en la noche, que señalaba esa alerta. Díganme un estudio que diga que eso baja los niveles de violencia. Primera. En el ámbito político, muchos evidentemente enfocándose en esta parte de una reacción de militarizar el país, de lo que ha ocurrido a lo largo de muchos años en la historia de América Latina, sacar al ejército a la calle, tiene sus riesgos y serios. Y por el lado político ese ha sido el planteamiento, ¿no? Creo yo que es un tema tan riesgoso, tan delicado, que si no se le ponen las reglas como corresponden, vamos a tener un serio problema de violaciones a derechos humanos. Bueno, pues ahí está, bien, ahí está el tema. Sí. Okay. Muchas gracias por este punto de vista y por estos planteamientos, Nancy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Los leemos mañana. Sí, léannos, por favor. Muy bien, gracias. Gracias, Nancy. Vamos a un breve corte, Héctor, volvemos con más. Es muy breve. Quédense con nosotros.
cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el... Seguimos revisando a detalle esta ley propuesta por el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad y procuración de justicia. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio el doctor Juan Ibarrola, experto en materia de Fuerzas Armadas, y Eduardo Guerrero, especialista en seguridad, y a Francisco Gaitán, abogado penalista y experto en derechos humanos. Muchas gracias a los tres señores por estar con nosotros en esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, me gustaría comenzar con usted, doctor Ibarrola, en el sentido de lo que hemos recogido de bote pronto de distintos sectores en relación a esta propuesta de López Obrador, es que se estaría militarizando el país y estaría a cargo de Fuerzas Armadas la seguridad en la República Mexicana. ¿Cómo lo ha revisado usted? El país está militarizado desde hace muchos años. Lo que pasa es que creo que tenemos que reinterpretar lo que es la militarización, sobre todo en este país. Es decir, un país que el día de hoy y desde hace por lo menos 12 años tiene presencia militar en 27 estados de la República solamente para temas de seguridad pública, pues es un país donde la seguridad pública está militarizada. La acción militar en otras funciones, protección civil, salud, educación, apoyo, coadyuvancia a instituciones civiles que no pueden cumplir con su obligación de darle a los ciudadanos lo que esas instituciones tienen que darles y que tienen que recibir el apoyo, la coadyuvancia, insisto, de las Fuerzas Armadas, pues es que está militarizado. Ahora, no es por ahí, creo yo, esta estrategia que están presentando el presidente electo. Más bien creo que es darle un cauce legal, darle una operatividad y darle una función de mayor peso a la acción militar, específicamente en una Guardia Nacional que ahorita vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. Yo no lo veo tanto como una Guardia Nacional, no se podría llamar de otra forma, no se puede llamar Gendarmería porque pues la Gendarmería fue un proyecto del presidente Peña Nieto. Que cumpliría más o menos esas funciones, ¿no? Administración civil con tutela militar, que en muchos países ha dado muchos resultados, y ojalá que en este país pues lo sé, ¿no? Claro. Bien, entonces lo ve bien de entrada. Sí. Bien. Maestro Guerrero. Pues mira, ha habido me parece a mí, fracaso rotundo de las fuerzas civiles en materia policial. Me parece que la crisis de seguridad ha repuntado de manera impresionante. Desde 2014, segundo semestre, otra vez repuntó la violencia. Es una violencia con un componente muy importante de crimen organizado, que tiene una potencia de fuego impresionante y que ha logrado penetrar también de manera considerable muchas alcaldías, gobiernos
locales y obviamente la fuerza policial, tanto municipal como estatal. Me parece que el presidente electo López Obrador se ha dado cuenta de esto y a pesar de que en un inicio fue muy cauteloso con el tema militar y quería como bajarle el volumen al asunto, se fue dando cuenta, tanto en la campaña como ahora que es presidente electo y ha seguido su interlocución con líderes sociales y autoridades de gobierno estatal y local, pues que sí se va a necesitar más presencia militar de la que teníamos pensada. Y yo creo, la verdad, digo, aquí no es ni bueno ni malo, es simplemente necesario, es indispensable para pacificar el país, ¿no? Bien, desde el punto de vista legal, Francisco, ¿cómo lo estás observando? Bueno, habría que distinguir aquí lo que viene pasando en los últimos años y lo que se propone a través de este plan de seguridad. Y tienen que ver muchos órdenes de gobierno también en esta respuesta. Por ejemplo, en nuestros órdenes de gobierno no solamente existe el presidente, sino también existe la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el propio legislativo. Poderes que tendrán que apoyar esta propuesta del presidente electo para que esto cobre de verdad vigencia y esto sea real. Que esto es ya casi una realidad. Claro, tiene que existir el aparato legislativo que sustente lo que propone el presidente y también tiene que existir el sustento legal que permita que este aparato legislativo no sea inconstitucional o inconvencional. Me parece que lo que dice el presidente electo es congruente con lo que él ha venido diciendo durante toda su carrera. El problema es corrupción en todas las instituciones y al menos en materia de seguridad podemos vislumbrar que las instituciones de seguridad que se encuentran menos dañadas por la corrupción son la milicia, por ejemplo, la Policía Militar y la Marina en México, por ejemplo. Y de ahí vienen ya la Policía Federal y las policías que dependen de los estados. En encuestas que se realicen a las personas o a la población en general dicen yo confío más en un militar que confío más en un policía que encuentro en la calle. Por tanto, es congruente el decir la basura se barre de arriba hacia abajo, por tanto, lo que voy a hacer es a mis cabezas que están en este momento limpias, son a las que voy a poner a trabajar, pero hay una cosa muy importante que platicábamos antes de entrar al foro. Hoy mismo se ha publicado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior. Y en su parte principal, la Ley de Seguridad Interior lo que hacía era que la milicia hiciera funciones de seguridad pública. Por tanto, la Corte ya ha mandado un mensaje contundente el día de hoy en donde dice: cuando una policía militar o una persona que dependa del militar realice funciones de seguridad pública, está siendo inconstitucional y además está siendo inconvencional de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos que tiene que respetar México. Y en este sentido, ¿cómo ven la creación de la Guardia Nacional que ha anunciado el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Y también esta idea de sectorizar al país en varios sectores, o varias regiones, para combatir la delincuencia de manera más focalizada. La propia creación de una Guardia Nacional rompe, y creo que es bien interesante lo que mencionas en función de la Ley de Seguridad Interior. Ya no se necesita la Ley de Seguridad Interior en el momento que tienes una Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo van a presentar con un carácter civil. Efectivamente, el grueso de las Fuerzas Armadas, los soldados de tierra, mar y aire, ya no van a hacer labores de seguridad pública. Se va a constreñir específicamente a Policía Militar, Policía Naval, Policía Federal en una Guardia Nacional. Exacto. Luego entonces ya no necesitan de esa figura. Y creo que es un ganar-ganar. Es decir, las Fuerzas Armadas ya no quieren estar ahí por la propia naturaleza militar. Claro. Ya no conviene que estén ahí. Sin embargo, el hecho de crear una Guardia Nacional, déjenme llamarla más bien una gran gendarmería, porque sería lo que aplicaría a la función operativa militar para seguridad pública que va a tener este nuevo cuerpo. Sin embargo, bueno, quisieron ponerle esta Guardia Nacional y aplica. Lo importante es la confianza que está depositando un hombre como Andrés Manuel López Obrador, que nunca creyó en las Fuerzas Armadas. Fuiste muy generoso tú. Eduardo. Pero efectivamente, Eduardo no creía en ellas, la denostaba, las criticaba, y una vez que le dan cuenta de la situación que tiene el país en materia de seguridad pública, seguridad interior y amenazas de seguridad nacional, dice: militares, mi confianza con ustedes. Por supuesto. Y creo que eso es un punto a ponderar, ¿no? Sí, ahora, después de que propone como secretario de la Defensa
y secretario de Marina, a dos personas completamente ajenas a la plana mayor que ha dominado estas dos secretarías en los últimos 20 años. Entonces sí fue, digamos, hubo algo ahí de juego estratégico de López Obrador, porque él también tenía sospechas de que un poquito estas gentes se manejaban de manera un tanto autónoma y que sumando sobre ellas quizás no iba a ser tan sólido como él quisiera, y entonces anduvo indagando ahí, sobre todo lo ayudó su viejo amigo Audomaro Martínez, quien le recomendó a Luis Sandoval, y con esto él va a tener, me parece, Pues le recomendó un mal, mando fuerte. Pero ¿no? le recomendó mal. El general Sandoval es una de las personas más cercanas al general Cienfuegos. A Cienfuegos, el almirante Ojeda es la tercera persona en importancia y en confianza del almirante Soberón. Entonces creo que por ahí valdría la pena analizarlo. Es decir, aquí la importancia, Eduardo, si me lo permites, es que lleva a dos hombres de probada carrera militar, No, pero de probado liderazgo al interior de las Fuerzas Armadas. Sí es muy importante decir que él no se fue con la terna o con una propuesta de Cienfuegos. Él escogió. O sea, Cienfuegos no le puso en la mesa un menú de opciones, sino que fue Andrés Manuel, se lo saltó. El secretario de Defensa de Marina que propone una persona, sabe que de entrada lo está tachando. Creo que no se equivocó López Obrador en designar al general Sandoval y al almirante Ojeda. ¿Por qué? Por el liderazgo que tienen ellos, y sobre todo por esa renovación que se va a dar tanto en el Ejército como en la Marina, y lo vimos el día de ayer. Sí, pero yo no dije que se equivocara, ¿eh? O sea, yo simplemente dije que él quería fortalecer su mando. No, yo dije que se equivocó fue el general Audomaro, porque si lo damos como hecho... ¿Tú qué piensas de la Guardia Nacional? Bueno, al menos el reto es grande y es congruente, y sobre todo con los fines que propone el propio presidente electo a través de la creación de esta guardia. Lo que pretende crear es confianza de la ciudadanía a través de una institución que pudiera ser creada constitucionalmente válida y que pudiera ser creada para satisfacer los fines que él mismo ha propuesto como presidente, como candidato al presidente. No obstante, sea quien sea el que los esté encabezando, tendrán de una u otra forma límites específicos a través del legislativo, que tiene también límites él mismo, para no legislar rompiendo o vulnerando derechos humanos de los gobernados a la luz del ejercicio de esta ley que regule todas y cada una de las vertientes que deriven de este plan de seguridad, porque no será será un enramaje de leyes que después tendrán que ser, reitero, me regreso a la primera pregunta, tuteladas y además protegidas por nuestra Corte. No se limitará a lo que quieran hacer los líderes de la Guardia Nacional, ni tampoco el presidente. Vivimos en un Estado de Derecho que tiene uno u otro contrapeso a través de las instituciones que se generan. Por tanto, si quiere ser congruente Andrés Manuel López Obrador, conseguir la paz que tanto está diciendo, limpiar la corrupción que tanto está diciendo, tendrá que también aceptar tanto la opinión de la sociedad civil, la opinión de los expertos a través de consultas que se realicen para crear el enramaje jurídico que se tenga que crear después de su propuesta. Pero no consultas como las que se hacen en el aeropuerto. No, por supuesto que no, pero al menos es nuevo, al menos la forma de tratarlo de hacer es nueva. Bien. Y bueno, podría ser legítima en ese sentido. Déjenme preguntarle a los tres, casi para cerrar en estos 3-4 minutos que nos quedan. El resto de los sectores están confiando en que esto funcione por las condiciones en las que está el país, que de manera individual hemos abordado con ustedes en distintos rubros ya un diagnóstico de cómo estamos, ¿no? La mayoría, insisto, de los sectores creen o pensarían o tienen la esperanza de que esto funcione. La pregunta va dirigida en ese sentido. ¿Tendría que funcionar si, solo si, tuviera que pasar qué? Con todos estos 8 puntos que ya conocemos de manera puntual de esta estrategia anunciada ayer. Yo creo que lo que no se tocó el día de ayer fue la responsabilidad que deben de tener otras instancias del Estado mexicano, alcaldes, gobernadores, instituciones del propio Estado, que tienen que apoyar esta estrategia de seguridad, porque si no, definitivamente vamos a tener los mismos resultados que hemos tenido los últimos 12 años y no vale la pena. De acuerdo. Me pareció López Obrador muy pragmático, muy realista, realmente me sorprendió con la propuesta. Es algo muy contundente, se sale, digamos, de lo convencional y de lo políticamente correcto, cuando critica de la manera en que critica a las policías del país, con un lenguaje también que generalmente no se utiliza en los ámbitos
digamos, en el ámbito público oficial, ¿no? Entonces sí, se sale del molde López Obrador con la propuesta, es una propuesta audaz, muestra valentía, muestra arrojo. Me parece que falta ahí una parte de qué va a pasar con las policías estatales y municipales, tenemos que ver qué onda con eso, pero en fin, pues es algo nuevo, distinto, ojalá le vaya bien al país. Reconoce López Obrador cuál es el problema, lo cual se me hace muy importante para el país. Claro. Francisco. Muy bien. A mí comparto el tema de que esto es un tema innovador. Me parece que al escucharlo y al escuchar también a todos los presentes el día de ayer, pues fue algo que no estamos acostumbrados a escuchar. En esta parte lo comparto, pero también tenía una serie de errores técnicos que tendrán que ser analizados también por la gente crítica, por una debida oposición que también tenga que, a través, reitero, de los mecanismos jurídicos necesarios, también ponerle un freno a lo que no puede pasar. Como por ejemplo, también lo comentaba en los pasillos del Financiero, que el presidente propone volver delito grave los delitos derivados de la corrupción, que de entrada el término, lo hemos platicado muchas veces aquí en esta misma mesa, el término de delitos graves ya no existe, no hay manera de que se incorpore, por tanto es un error técnico gravísimo. Y además eso es contrario al respeto a los derechos humanos, que es uno de sus puntos fundamentales. Entonces, ¿cómo hacerlo grave? No, ¿Cómo hacerlo más grave de los graves? Lo que tiene que pasar, y lo hemos platicado muchísimo aquí, hemos tenido muchas mesas de debate aquí y nos hemos frustrado y además nos hemos encontentado juntos, tiene que ver un poco con que el Estado está obligado a invertir en su investigación para no ser un Estado fallido y no frustrarse el día de mañana, y que necesite reconocer a través de criminalizar conductas que aún no prueba, para tener gente tras las rejas y que la sociedad esté tranquila. Lo que tiene que hacer es investigar debidamente y que funcionen muy bien las labores de la policía y también esta ¿cómo se puede decir? Potencial Guardia Nacional, que creemos que, o esperamos todos, para vivir en paz, que funcione. Claro, muy bien. Señores, muchas gracias. Encantado. Gracias por estar con nosotros. Gracias Pues por con su esto tiempo. vamos a un breve corte. Esto es Bitácora Política. No se vaya, volvemos con más. Regresamos pronto. Historias de mexicanos que conquistan la ciudad de Nueva York. Lo mejor de esta temporada en La Manzana Mexicana. Este sábado 17 de noviembre, 10 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Joaquín El Chapo Guzmán y su cártel sobornaban a la PGR, a la policía, a militares, hasta a la Interpol, pagando sobornos en la Ciudad de México de más de $300,000 mensuales. Son palabras, son declaraciones de un testigo clave del gobierno durante el juicio de El Chapo Guzmán. Jesús El Rey Zambada, empleado del cártel desde 1987 hasta su arresto en el año 2008, hermano de Ismael El Mayo Zambada, detalló estos costos de proteger el contrabando de la droga colombiana que viajaba a Estados Unidos vía nuestro país. Y poco verosímil, así calificó el Comisionado Nacional de Seguridad de nuestro país, Renato Sales Heredia, los señalamientos de soborno que hizo el abogado de Joaquín El Chapo Guzmán contra el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Escuchamos. Tomar con reserva las declaraciones del abogado del Chapo no están basadas en ningún indicio o prueba que conozcamos, entonces hay que tomar pues, de quién viene esta declaración. Se está defendiendo, tiene derecho su defensa a alegar lo que considere conveniente. Para continuar con este tema, nos enlazamos vía Skype con Mike Vigil. Él es exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA. Muy buenas noches, gracias por esta comunicación. Buenas noches.
Gracias por esta comunicación. Por favor, en su opinión, ¿cómo va este juicio contra uno de los narcotraficantes más buscados a nivel internacional y que en estos momentos pues está allá preso en Estados Unidos y del cual pues hemos tenido mucha información, sobre todo de su abogado en las últimas horas, en los últimos días, en relación a la serie de sobornos que supuestamente se pagaban a expresidentes y también autoridades aquí en nuestro país? Mira, es que los abogados de Chapo Guzmán están tratando de ensuciar las aguas y acusar, por ejemplo, a Peña Nieto, a Felipe Calderón, pero en realidad no creo que esas acusaciones tienen valor. Además, el juez estuvo en muy mal humor cuando los defensores hicieron esas acusaciones sin prueba. Y mira, yo personal digo que eso no es cierto porque Peña Nieto es el que capturó a Chapo Guzmán y lo extraditó a los Estados Unidos. Si yo fuera estado tomando sobornos de Chapo Guzmán y el cartel de Sinaloa, yo jamás lo fuera extraditado. Y aparte de eso, pues Felipe Calderón asaltó fuertemente a los carteles de México, hiriendo muchos de ellos. Entonces, esta es una táctica porque la evidencia contra de Chapo Guzmán es supremamente fuerte y ahora están tratando de buscar una defensa y acusando a los presidentes mexicanos. Pueden decir que el gobierno mexicano estaba de acuerdo y que estaba manejando el cartel de Sinaloa y le estaba dando autorización para que traficaran drogas, que no es cierto. Correcto, Mike. ¿Habrá alguien dentro de esta lista de testigos que estarían desfilando en los Estados Unidos en este proceso que pudieran ser puntuales y pudieran descargar alguna culpabilidad contra el Chapo Guzmán sobre su operación, dirigencia, liderazgo al frente de este cartel? Bueno, es que van a haber varios testigos. El gobierno calcula que van a tener como 40 testigos. Estoy hablando de Margarito y Pedro Flores de Chicago, que manejaban mucha de la droga que venía del cartel de Sinaloa. Posiblemente a Jesús Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, posiblemente el hijo de Mayo Zambada. Entonces va a haber varios testigos, incluyendo posiblemente a Damaso López, que apoyó a Chapo Guzmán para que se escapara de Puente Grande. Y en este sentido, Mike, la importancia precisamente de estos testigos que están en estos momentos pues involucrados en este caso de Joaquín El Chapo Guzmán, que por cierto, pues ellos también han sido señalados por ser grandes narcotraficantes en el país. ¿Cuál es la importancia de ellos? Bueno, la cosa que el jurado aquí en los Estados Unidos normalmente miran la evidencia que presenta uno de estos criminales. Si el criminal es el único que está diciendo, pues sucedió esto y yo vi esto, entonces el jurado o los miembros del jurado no le van a dar mucha credibilidad. Sí. Pero si muchos de ellos dicen la misma cosa, entonces eso es una cosa muy diferente. La evidencia más fuerte que miro yo es el video que Chapo Guzmán hizo para Sean Penn y para la actriz Kate del Castillo, donde él está grabado diciendo que él es traficante, que ha movido grandes cantidades de droga, que usa vehículos, submarinos, avionetas para mover drogas. Entonces, esa evidencia no se la va a poder quitar Chapo Guzmán. Mike, rápidamente, en segundos, ¿hay posibilidades de que Sean Penn y Kate del Castillo
pudieran ser citados a declarar en este proceso contra el Chapo? Pues posiblemente todo depende de los fiscales que están buscando este caso, pero también hay que tomar en cuenta que posiblemente los ponen en riesgo y la evidencia que tienen contra el Chapo Guzmán es muy fuerte. Te digo una cosa, que el juicio lo pusieron en Nueva York porque la Fiscalía en Nueva York tiene bastante experiencia manejando conspiraciones complejas y luego combinaron las acusaciones de Miami y de Nueva York, pero todavía hay 5 más jurisdicciones federales donde tiene cargos Chapo Guzmán. Te digo una cosa, que Chapo Guzmán, en mi opinión, le van a dar una cadena perpetua y con la extradición ya lo quitaron de la infraestructura del cartel de Sinaloa, entonces va a ser muy difícil para que él va sobornando a oficiales o construir túneles o lo que ya con eso se le va a acabar los días libres a Chapo Guzmán. Perfecto. Exdirector de Operaciones de la DEA, Mike Biller, gracias por esta comunicación para el financiero Bloomberg. No, pues es un placer, un placer. Gracias, buenas noches. Gracias. Bien, relevante lo que nos ha dicho este funcionario de la DEA. Si usted se perdió la entrevista completa, lo puede revisar en nuestras redes sociales del Financiero. Exactamente, vamos a un breve corte, nosotros volvemos con más. Esto es Bitácora Política, no se vaya. Continuamos con más información. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, entregó este jueves su segundo y último informe de gobierno al Congreso local. Esto fue lo que dijo. No me corresponde hacer un juicio sobre los 2 años de mi gestión. Eso le corresponde en primera instancia al Congreso del Estado y el juicio histórico le corresponde al pueblo de Veracruz. Pero sí quiero el día de hoy recordar y reivindicar algunos temas sustantivos. Somos y seremos siempre el gobierno de la transición. Somos y seremos siempre quienes encabezamos la lucha del pueblo de Veracruz por lograr sacar de Palacio de Gobierno la imposición y la corrupción y restablecer en Veracruz el Estado de Derecho. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, entregó al Congreso del Estado su segundo informe de gobierno y aquí tenemos los detalles. Juntos construimos el cambio. Oaxaca, segundo informe de gobierno. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, afirmó que quedaron atrás los tiempos de los conflictos magisteriales. Que hoy en Oaxaca hay otra película, la que habla de un Oaxaca en paz, seguro, en donde hay diálogo. Murat entregó al Congreso de Oaxaca su segundo informe de gobierno y luego ofreció un mensaje en el Centro de Convenciones de Oaxaca en el que destacó que han bajado en 37% los delitos de alto impacto en la entidad, comparado con 2016, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y aprovechó para apoyar la regulación de la marihuana y la amapola. Como todos sabemos, el tema del huachicol es un tema vigente, pero estamos coordinados con las fuerzas federales y vemos con buenos ojos la despenalización de la marihuana y de la amapola, que hoy afectan a ciertas regiones de la Sierra Sur y Norte oaxaqueña. Informó que más de 20,000 familias regresaron a sus hogares y se construyeron 1,850 escuelas como parte de la reconstrucción por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. También mejoró la infraestructura en salud. Cuando llegamos
había más de 20 hospitales abandonados. Este año estamos inaugurando 13 unidades médicas. Como invitados especiales estuvieron los secretarios federales de Agricultura, Baltasar Hinojosa, y de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, y los gobernadores de Campeche, Alejandro Moreno, Tlaxcala, Marco Mena, y el Estado de México, Alfredo del Mazo, así como la gobernadora electa de Puebla, Marta Erika Alonso. El financiero Bloomberg. Y continúa la cumbre iberoamericana en la ciudad de Antigua, esto en Guatemala, donde participan 18 jefes de Estado y de Gobierno. Ahí se encuentran los representantes de América Latina, España, Portugal y Andorra. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, por supuesto, forma parte de este encuentro. Bien, este año Latinobarómetro publicó un dato preocupante para México. El país se encuentra en su nivel más bajo de apoyo y satisfacción con la democracia, reafirmando una tendencia decreciente que se observa desde hace una década. Vamos a darle la bienvenida a Ana Padilla, consultora de Integralia, precisamente. Ana, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación y un gusto saludar a todo su auditorio. Muchas gracias. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, pues este año, como todos, el Latinobarómetro publica los resultados de su encuesta en todos los países de la región, en el que, como comentas, encontramos algunas señales de alerta, tanto para México como para la región. Para empezar, el Latinobarómetro mide la satisfacción con democracia. Como podemos ver en el gráfico en pantalla, la región ha ido en un declive desde hasta llegar a un 48% después de 7 años consecutivos de disminución. Un máximo se había alcanzado en 1997, cuando el 63% de la población de la región estaba satisfecho con la democracia y la prefería a cualquier otro tipo de gobierno. Sin embargo, ahora vemos que este porcentaje ha caído hasta 48%. En el caso de México, vemos que igual ha tenido una disminución significativa, llegando hasta 38% de los mexicanos hoy en día que prefieren la democracia a cualquier otro tipo de gobierno. Esto debido a que el número de personas indiferentes con el tipo de gobierno que tienen ha ido en aumento. Entonces, estamos viendo un declive por indiferencia en toda la región, que también se ve en México. Asimismo, podemos ver que el apoyo a la democracia en todos los países también no excluye que la gente crea que sea un sistema de gobierno con grandes problemas, ¿no? Vemos que en Venezuela, aunque el 75% lo apoya, el 44% cree que es un sistema de gobierno con grandes problemas. Claro. En el caso de nuestro país, el 38% lo apoya, pero el 48% cree que es un sistema con grandes problemas, ¿no? Y estamos hablando de un descontento generalizado con la democracia en toda la región. Y el siguiente gráfico que tenemos es en referencia a la satisfacción por el funcionamiento precisamente de la democracia. Y México, Latinoamérica, ¿cómo está en la aprobación del gobierno? Así es, la satisfacción con la democracia, el Latinobarómetro la mide preguntando qué tan satisfecho, ya sea muy satisfecho o más bien satisfecho, que son las dos categorías que se suman en esta gráfica, a los encuestados de todos los países, ¿no? En ningún país vemos una mayoría. Esto quiere decir que al menos 1 de cada 2 ciudadanos de Latinoamérica no está satisfecho, no está muy satisfecho ni satisfecho con el funcionamiento de la democracia como sistema de gobierno. Uruguay es el país que tiene la satisfacción más alta con la democracia en 47% y Brasil el 9%. En Latinoamérica hemos visto igual una tendencia a la baja. En 2008 estábamos en 44% de satisfacción y ahora estamos en 24%. En cuanto a la aprobación de gobierno, podemos ver que en México ha habido una disminución significativa, que esto también lo han medido encuestas de opinión nacionales, y está también ligado a la pérdida de confianza en las instituciones en este año. Un efecto que debemos destacar es que además de, más que una disminución, no hay movimiento. En América Latina podemos ver que las instituciones con mayor confianza son la Iglesia y Fuerzas Armadas, que no necesariamente tienen que ver con las instituciones democráticas de un país. En cambio, vemos que el Poder Judicial, el Gobierno, el Congreso y los partidos políticos atraviesan una crisis de confianza generalizada tanto en la región, como podemos ver en las barras verdes, como en México. En el marco de la discusión que se está dando ahorita por la nueva estrategia de seguridad, es importante destacar que, al menos en México,
Las Fuerzas Armadas cuentan con el 50% de confianza por parte de la población, mientras que la policía solamente el 19%. Perfecto. Esto habla de esta crisis de seguridad y cómo ha impactado en nuestras instituciones y en nuestras Fuerzas Armadas, en la policía, los niveles de inseguridad que se viven en el país. Ana Padilla, gracias por estar esta tarde con nosotros. Todo el estudio, por supuesto, que lo podemos encontrar en Integral y también en El Financiero. Así es, lo pueden consultar en la página del Financiero o en nuestras redes sociales. Gracias. Muchas gracias. Ahí lo tiene usted. Y en otra información, migrantes centroamericanos llegan a Nuevo Laredo, esto en Matamoros, y también a Reynosa. Perla Reséndez, nuestra corresponsal en Tamaulipas, nos tiene toda la información. Perla, adelante con tu reporte. Muy buenas noches, Blanca. Así es, alrededor de 250 personas que viajaban y con la primera caravana de centroamericanos ya se encuentran pernoctando en diferentes casas de migrantes de la frontera en Tamaulipas y en los puentes internacionales, esperando poder solicitar asilo a las autoridades de los Estados Unidos. La titular de la Comisión de Derechos Humanos en Tamaulipas, Olivia Lemus Martínez, comentó que desde hace 2 semanas han atendido a grupos de migrantes que cruzaron por Saltillo y llegaron a Nuevo Laredo. Ese contingente se desprende de esa primera caravana y que ahora decidieron establecer una ruta distinta a la de sus compañeros y se encuentran pernoctando, recuperando fuerzas en las casas de migrantes en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Y es que la mayoría de ellos llegan con sus pies lacerados por el largo camino recorrido, además de algunos problemas de salud por las condiciones climatológicas que han enfrentado a lo largo del viaje, siendo atendidos por los servicios médicos de salud. Luego de pasar la noche en albergues y casas de migrantes, los centroamericanos se acercan a los puentes internacionales y permanecen sentados en el suelo utilizando cobijas y cobertores mientras les toca el turno para hacer la solicitud de asilo. Familias enteras con niños pequeños pasan horas soportando las bajas temperaturas que en esta frontera han llegado a -1 grado como consecuencia del Frente Frío número 10. Hay algunas organizaciones civiles y religiosas que les ofrecen alimentos y algunas cobijas. Gracias, Perla. Gracias, Perla Reséndiz. Lo que pasa allá en Tamaulipas no perdemos de vista. Nos tenemos que despedir, Blanca Becerril. Exactamente, lo vemos el día de mañana en punto a las 7 en más de Bitácora Política. Quédense con la programación del Financiero Bloomberg. Muy buenas noches. Hasta mañana. Cuídense mucho. Un personaje invitado a ocupar la silla roja.